matrimonio de 12 años por un hombre que me abandonó en cuanto se enteró que perdí la custodia de mis hijos. Dicen que la infidelidad comienza con una cama vacía, pero en mi caso, comenzó con una cocina llena. Eran las 7 de la tarde de un martes de octubre. El vapor de la pasta inundaba los cristales, mi hijo mayor, Bruno, golpeaba la mesa con sus cubiertos pidiendo atención, y la pequeña Mía lloraba porque no encontraba su juguete favorito. Mi esposo, Carlos, estaba sentado en la sala, con los auriculares puestos, absorto en una videoconferencia que parecía no tener fin. Esa era mi vida, un bucle infinito de logística doméstica, de ser la mamá de y la esposa de. Carlos es un buen hombre, es proveedor, es estable, es el tipo de persona que nunca olvida un aniversario pero que tampoco recuerda cuándo fue la última vez que me miró a los ojos sin preguntarme qué había de cenar. Nos casamos hace 12 años con la convicción de que el amor era un contrato de mantenimiento. Pero nadie me advirtió que el mantenimiento podía ser tan asfixiante. Ese martes, mi teléfono vibró sobre la encimera. Era una notificación de Instagram. Javier ha comentado tu foto. Javier era un arquitecto que había conocido en un seminario de diseño 3 meses atrás. No era un extraño, pero tampoco un amigo. Era un hombre que olía a café recién molido y a posibilidades, un hombre que no sabía que yo odiaba lavar los platos o que me sentía invisible. Esa sonrisa no pertenece a un catálogo de muebles, Elena. Hay algo en tu mirada que pide auxilio, decía su mensaje privado. Sentí un escalofrío que no tenía nada que ver con el clima. Era una mezcla de pánico y un hambre voraz de ser vista. Miré a Carlos a través de la puerta de la sala. Seguía hablando de presupuestos y plazos de entrega. Miré a mis hijos. Los amaba con un fervor que me dolía en los huesos, pero en ese momento, sentí que ellos también eran parte de la maquinaria que me estaba moliendo. Respondí, un simple casi, ¿y qué crees que dice mi mirada? Esa fue la primera grieta. No hubo un beso, no hubo una cita clandestina, solo una línea de texto lanzada al vacío digital. Pero esa noche, cuando me acosté al lado de Carlos, el silencio de nuestra habitación ya no se sentía tranquilo, se sentía como una zona de espera. Durante las semanas siguientes, Javier se convirtió en mi secreto de bolsillo. Hablábamos mientras llevaba a los niños al colegio, mientras esperaba en la fila del supermercado, mientras fingía leer un libro en la cama. Sus palabras eran un bálsamo. Él no me preguntaba por las notas de Bruno o por la cita del pediatra de Mía. Él me preguntaba qué música me hacía vibrar, cuál era el último sueño que recordaba, qué haría si pudiera desaparecer por un día. Mi mejor amiga, Sofía, fue la primera en notar el cambio. Estábamos tomando un café el viernes por la mañana. Elena, estás en otro planeta, me dijo, dejando su taza con firmeza. Tienes esa mirada que tenías cuando conociste a Carlos, pero Carlos está en su oficina. ¿Qué está pasando? Nada, Sophie, solo estoy cansada. El otoño me pone melancólica, mentí. La mentira salió de mi boca con una facilidad que me asustó. No me vengas con eso. Te brilla la cara cada vez que vibra tu celular. Ten cuidado, amiga, tienes una familia hermosa. No juegues con fuego si no estás dispuesta a ver cómo se quema la casa. Me molestó su advertencia. ¿Qué sabía ella? Sofía tenía un matrimonio perfecto, o al menos eso proyectaba. Ella no entendía la soledad de estar acompañada. No entendía lo que era sentir que tu vida es un guión escrito por alguien más y que tú solo eres una actriz secundaria. La primera vez que vi a Javier fuera del ámbito profesional fue en un bar pequeño y oscuro, lejos de mi barrio. Me inventé que tenía una cena de exalumnas. Me puse un vestido que Carlos no veía desde hacía años y me maquillé con una lentitud casi ritual. Cuando salí por la puerta, Carlos ni siquiera levantó la vista del sofá. Que te diviertas, amor. No vuelvas tarde que mañana hay que llevar a Bruno al partido, dijo, con la voz plana del hábito. Al llegar al bar, el corazón me martilleaba en los oídos. Javier estaba allí. Cuando me vio, se levantó y no me dio un beso en la mejilla como lo haría un conocido. Me tomó de las manos y me miró durante lo que parecieron siglos. ¿Estás aquí?, susurró. Estoy aquí, respondí, sabiendo que al decir esas palabras estaba cruzando un umbral del que no había retorno fácil. Esa noche no pasó nada físico, más allá de un roce de manos sobre la mesa y una cercanía eléctrica que me hacía sentir viva por primera vez en una década. Pero la infidelidad emocional estaba completa. Al regresar a casa, encontré a Carlos dormido. La televisión seguía encendida, emitiendo una luz azulina y triste sobre los juguetes tirados en la alfombra. Me quedé de pie en el marco de la puerta, mirando mi realidad. Por un lado, la seguridad, el orden, el amor abnegado y el cansancio crónico. Por el otro, el abismo brillante de Javier, donde yo no era una madre ni una esposa, sino simplemente Elena. Besé la frente de mis hijos mientras dormían, sintiendo una punzada de culpa que intenté enterrar bajo la euforia de mi secreto. Me dije a mí misma que esto era solo para mí, que no dañaría a nadie, que podía manejarlo. No sabía que el engaño es como una inundación silenciosa, para cuando te mojas los pies, los cimientos ya están podridos. Entré en la cama y cerré los ojos, pero no soñé con mi familia. Soñé con el olor de Javier y con el sonido de su voz diciendo mi nombre como si fuera un descubrimiento. El primer paso estaba dado,
y la pendiente hacia abajo empezaba a sentirse peligrosamente cómoda. La primera vez que traicioné a Carlos físicamente, no llovió, ni hubo rayos, ni el mundo se detuvo. Fue un jueves soleado, a las 11 de la mañana, en el departamento de soltero de Javier. El lugar era exactamente como el minimalista, moderno, lleno de luz y carente de cualquier rastro de la sociedad, de la vida familiar. No había migas de galletas en el sofá, ni juguetes con los que tropezar, ni el olor a detergente barato que impregnaba mi propia casa. Cuando Javier cerró la puerta tras de nosotros, el silencio fue absoluto. No era el silencio de mi casa, que siempre parecía estar esperando el próximo grito o la próxima demanda. Era un silencio cómplice. Me besó y, por un instante, el rostro de Carlos apareció en mi mente como una fotografía vieja y descolorida. Pero lo aparté. Necesitaba sentir que todavía era deseable, que mi cuerpo no era solo una herramienta de crianza, sino un territorio de placer. Al regresar a casa 3 horas después, sentí que llevaba una marca invisible en la piel. Me duché inmediatamente, tallando mi cuerpo con una esponja hasta que la piel se puso roja, tratando de borrar el rastro de Javier antes de que mis hijos regresaran del colegio. Pero el rastro más difícil de borrar no era el olor, sino la mirada. «Mamá, ¿por qué tienes esa cara?», preguntó Bruno mientras merendaba. Bruno tiene 10 años. A esa edad, los niños dejan de ser extensiones de sus padres y empiezan a ser observadores agudos. Se quedó mirándome mientras yo intentaba untar mantequilla en una tostada con manos que aún temblaban ligeramente. «¿Qué cara, mi amor?», pregunté, forzando una sonrisa que sentí como una máscara de yeso. «No sé, estás como brillante. Y no me regañaste por dejar la mochila en el suelo. Estás rara. Solo estoy contenta porque terminé un proyecto de diseño, Bruno. Ve a terminar tu tarea». Le di un beso en la courenile, pero él se apartó sutilmente. Los niños huelen la falsedad. Sienten cuando el amor de sus padres ha dejado de ser una roca sólida para convertirse en un pantano. Me dolió ese pequeño rechazo, pero la euforia de lo que acababa de vivir con Javier era un anestésico poderoso. Esa noche, Carlos intentó buscarme en la cama. Hacía semanas que no teníamos intimidad, y de repente, se sentía cariñoso. Me acarició el hombro y me susurró algo al oído sobre lo mucho que me extrañaba. Sentí una repulsión física que me costó ocultar. ¿Cómo podía tocarme después de que yo hubiera pertenecido a otro hombre hacía apenas unas horas? La culpa se transformó en irritación. «Carlos, de verdad, hoy no», le dije, dándole la espalda. «Me duele la cabeza y tuve un día agotador con los niños». «Siempre estás agotada, Elena», suspiró él, y escuché cómo se acomodaba del otro lado de la cama. El sonido de su decepción fue un peso que se sumó al aire viciado de la habitación. Durante el mes siguiente, me convertí en una experta de la logística del engaño. Aprendí a borrar historiales, a silenciar notificaciones, a crear excusas creíbles sobre reuniones de trabajo y cafés con amigas. Mi vida se dividió en compartimentos estancos. Estaba la Elena madre, que horneaba pasteles para la feria escolar y ayudaba con las fracciones, y estaba la Elena mujer, que se escapaba a hoteles de paso y enviaba fotos provocativas desde el baño de un restaurante mientras su familia esperaba el postre. La adrenalina era una droga. Me sentía poderosa. Sentía que le estaba cobrando a la vida todos los años de aburrimiento, pero el costo empezó a notarse en los detalles. Olvidé la cita de Mía con el dentista. Olvidé que era el turno de Carlos para llevar el coche al taller. Empecé a ser cortante con mi madre cuando me llamaba, temiendo que su instinto maternal detectara la podredumbre en mi voz. Un sábado, organizamos una barbacoa en casa. Vinieron mis hermanos, mis cuñados y, por supuesto, Sofía con su esposo. Carlos estaba feliz, asando carne, presumiendo de nuestra familia perfecta. Yo servía las ensaladas, sintiendo que estaba actuando en una obra de teatro de la que ya no quería formar parte. En un momento, Javier me envió un mensaje: «Te imagino con ese vestido rojo que me gusta. Quisiera quitártelo ahora mismo». Sonreí a la pantalla del teléfono justo cuando Sofía entraba a la cocina por más hielo. Me atrapó. Vio la expresión de mi rostro, esa mezcla de lascivia y secreto que no puedes fingir. «Elena, sal afuera», me dijo Sofía, tomándome del brazo y llevándome al rincón del jardín donde nadie podía oírnos. «¿Qué te pasa, Sofía? Estás asustando a la gente». «No, la que me asusta eres tú. Te vi, Elena. Estás jugando a la ruleta rusa en tu propia sala». «¿Quién es él?». «No es nadie, Sofía. Un cliente. Da Gema en paz. No me mientas. Te conozco desde los 5 años. Estás teniendo una aventura». «Mírale la cara a Carlos». «Míralo», señaló hacia donde Carlos reía con mi hermano. «Él te adora. Y mira a Bruno, no te quita la vista de encima porque sabe que su mamá ya no está ahí, aunque su cuerpo sí. Deténlo antes de que sea tarde». «Tú no entiendes nada», le espeté, con una rabia que me sorprendió. «Tú no sabes lo que es despertarse cada día sintiendo que te estás marchitando. Carlos es un buen hombre, sí, pero ya no me ve. Javier me devuelve la vida». «Javier no te devuelve la vida, Elena. Javier te está dando una fantasía que vas a pagar con la realidad de tus hijos. Si esto sale a la luz,
no vas a perder solo a Carlos. Vas a romper a esos niños. ¿Vale la pena? ¿Ese tipo vale las lágrimas de Bruno? No respondí. Me di la vuelta y regresé a la fiesta, pero la carne me supo a ceniza. Miré a Bruno, que estaba sentado en el césped jugando con Mía. Me miró por un segundo y vi en sus ojos una tristeza profunda, una sospecha que no sabía nombrar pero que ya le estaba robando la paz. Esa noche, Javier me llamó. No contesté. Por primera vez, sentí el frío del abismo. Pero el lunes llegó, Carlos se fue a trabajar, los niños al colegio, y el silencio de la casa me recordó lo mucho que odiaba mi vida normal. Tomé el teléfono y escribí, te veo a las 10. La inundación seguía subiendo, y yo, en lugar de nadar hacia la orilla, seguía sumergiéndome más profundo, convencida de que todavía podía controlar el códel de mi propia destrucción. Hay una ley no escrita en la infidelidad: cuanto más te arriesgas, más invencible te sientes. Mi aventura con Javier ya no era un escape, se había convertido en mi centro. Mi casa, Carlos y los niños eran ahora el ruido de fondo de mi verdadera vida. Pero el problema de vivir una doble vida es que los bordes siempre terminan por deshilacharse. Empecé a cometer errores de principiante. Dejé un recibo de un hotel boutique en el bolsillo de un abrigo que Carlos llevó a la tintorería. Olvidé que había dicho que estaba con Sofía, cuando Sofía llamó a casa para preguntar por una receta. Y, sobre todo, dejé de fingir que me importaba el mundo de Carlos. Cuando él me contaba sus problemas en la oficina, yo simplemente asentía mientras mi mente repasaba las quericias de Javier. «Elena, ¿estás ahí?», me preguntó Carlos una noche, dejando los cubiertos con un sonido metálico que me hizo saltar. «Sí, claro. Decías algo sobre el presupuesto de la constructora». «Eso lo dije hace 10 minutos. Ahora te estaba preguntando por qué hay un cargo de $200 en una tienda de lencería francesa si tú siempre dices que no necesitamos gastar en eso». Sentí que la sangre se me congelaba. Había usado nuestra tarjeta conjunta en un arrebato de vanidad para impresionar a Javier. Fue un regalo para el cumpleaños de mi hermana, Carlos. «No seas tan controlador», respondí, usando el ataque como defensa. Era una técnica que Javier me había enseñado: si te cuestionan, haz que se sientan culpables por desconfiar. Carlos no dijo nada más, pero su mirada cambió. No era la mirada de un esposo aburrido, era la mirada de un hombre que empieza a auditar su propia vida. Llegó nuestro 12º aniversario de bodas. Carlos insistió en organizar una cena en un restaurante elegante y, para mi sorpresa, invitó a mis padres y a mis hermanos. Yo estaba furiosa. Quería una cena rápida para poder escaparme después a ver a Javier, quien me había prometido un regalo especial. El restaurante era suntuoso, lleno de espejos que me devolvían la imagen de una mujer que ya no reconocía. Mi madre brindó por nosotros, hablando de la fortaleza de nuestro vínculo y de cómo éramos un ejemplo para mis hermanos menores. Yo evitaba mirar a Bruno, que estaba sentado frente a mí, observando cada uno de mis movimientos con una seriedad impropia de un niño de su edad. «Elena», dijo Carlos de repente, levantando su copa. El bullicio de la mesa se detuvo. «Quería aprovechar que están todos aquí para decirte algo». Sentí una punzada de pánico. ¿Iba a pedirme que renováramos votos? ¿Iba a darme un viaje? «Llevamos 12 años juntos», continuó Carlos, y su voz tenía una vibración extraña. «He intentado darte todo lo que una mujer podría desear: una casa, seguridad, unos hijos maravillosos. Pero últimamente siento que no estoy cenando con mi esposa, sino con un fantasma». «Carlos, no es el momento ni el lugar», intervine, tratando de sonreír forzadamente. «No, ¿cuándo es el momento, Elena? ¿Cuándo termines de borrar los mensajes de tu cliente? ¿O cuando dejes de mentirle a Bruno sobre dónde pasas tus tardes?». El silencio que cayó sobre la mesa fue tan pesado que dolió. Mi madre dejó caer su servilleta. Mi hermano se puso tenso. «No sé de qué hablas. ¿Estás borracho?», siseé, sintiendo que el sudor frío me recorría la espalda. «No estoy borracho, Elena. Estoy despierto. Hace 3 semanas contraté a alguien, no porque quisiera, sino porque el olor a perfume de hombre en tu ropa y tus ausencias no me dejaban dormir. Tengo las fotos, Elena. Las fotos de ti entrando al edificio de ese arquitecto. Las fotos de ustedes besándose en el parque como si no tuvieran una familia esperándolos». Mi madre soltó un grito ahogado. Bruno se levantó de la silla, con los ojos llenos de una claridad brutal. No lloraba, estaba petrificado por la decepción. «¿Es verdad, mamá?», preguntó Bruno. Su voz era pequeña, pero cortó el aire como una cuchilla. No pude responder. La verdad estaba allí, expuesta sobre el mantel blanco, entre las copas de vino y los platos caros. Mi máscara se había roto en 1000 pedazos frente a las personas que más me importaban. «Carlos, ¿cómo puedes hacerme esto frente a mi familia?», grité, intentando desesperadamente retomar el papel de víctima. «Yo no te hice nada, Elena», rugió Carlos, perdiendo por fin la compostura. «Tú nos hiciste esto a todos. Invité a tu familia porque quería que vieran quién eres antes de que empieces a contarles que yo soy el malo, que yo te descuidé, que yo te empujé a esto. Quería que vieran la destrucción que sembraste». Carlos sacó un sobre de su chaqueta y lo puso sobre la mesa. Eran las fotos. Mi padre, un hombre de valores antiguos y carácter fuerte,
tomó una de las imágenes. Vi cómo su mano temblaba y cómo su rostro se transformaba de la confusión al asco. «Vete de aquí, Elena», dijo mi padre, con una voz que nunca le había escuchado. No me miraba a mí, miraba la foto. «No puedo creer que seas mi hija. Papá, escúchame». «No hay nada que escuchar», dijo Carlos, levantándose. «Los niños se vienen conmigo a casa de mi madre esta noche. Tú puedes irte con él. Después de todo, es lo que querías, ¿no? Ser libre. Bueno, ya eres libre. Pero la libertad tiene un precio, y el tuyo es que acabas de perder tu hogar». Carlos tomó a Mía en brazos y le dio la mano a Bruno. Mi hijo me miró por última vez antes de salir del restaurante. En su mirada no había odio, había algo mucho peor, indiferencia. Me di cuenta en ese instante de que Bruno ya no me veía como su refugio, me veía como el peligro del que su padre lo estaba rescatando. Me quedé sola en la mesa. Mi familia se fue levantando uno a uno, sin decirme una palabra. Sofía, que estaba en una mesa cercana y lo había presenciado todo, se acercó a mí cuando el lugar quedó desierto. «Te lo advertí, Elena», me dijo, con una lástima que me dolió más que cualquier insulto. «El fuego siempre termina por quemar la casa». Esa noche no fui a buscar a Carlos, tampoco fui a buscar a mis hijos. En un acto de cobardía y desesperación, manejé hasta el departamento de Javier. Creía que él sería mi balsa de salvamento en medio del naufragio, pero cuando llegué y le conté, llorando, que Carlos lo sabía todo y que me habían echado, Javier no me abrazó. Se alejó de mí, mirándome con una frialdad que me devolvió a la realidad de un golpe. «Elena, esto no era parte del trato», dijo él. «Yo no quiero una mujer con un divorcio destructivo y 2 hijos que me odien. Esto era para divertirnos». Fue entonces cuando comprendí que había incendiado mi vida entera para calentarme en una hoguera que nunca fue real. La puerta del departamento de Javier se cerró con un clic metálico que resonó en mi pecho como un disparo. Me quedé en el pasillo, mirando la madera pulida, esperando que se abriera de nuevo, que él saliera y me dijera que era una broma, que me protegería. Pero el silencio fue absoluto. En ese momento comprendí que para Javier yo no era una mujer, era un accesorio de lujo, algo emocionante de poseer mientras fuera fácil de mantener, pero desechable en cuanto empezara a ocupar demasiado espacio o a traer problemas de la vida real. Bajé a la calle. Eran las 2 de la mañana y el frío de la madrugada calaba mis huesos a través del vestido elegante que, horas antes, era mi armadura de seducción y ahora era un disfraz ridículo de mi propia ruina. No tenía a dónde ir. No podía volver a casa. Carlos había cambiado la cerradura electrónica apenas unos minutos después de salir del restaurante. Lo supe porque intenté entrar con mi aplicación y el acceso me fue denegado con un mensaje en rojo, acceso revocado por el administrador. Manejé hasta un hotel de carretera, uno de esos lugares grises donde nadie hace preguntas. Me senté en el borde de una cama que olía a desinfectante y humo, y por primera vez en meses, no tenía a quien enviarle un mensaje. No había Elena mujer ni Elena madre. Solo quedaba una mujer de 38 años, sola, con el maquillaje corrido y un vacío que amenazaba con devorarla. A la mañana siguiente, el peso de la realidad cayó sobre mí con la fuerza de una luz. Llamé a Carlos más de 50 veces. Todas las llamadas fueron directo al buzón. Le escribí mensajes suplicando ver a los niños, pidiéndole perdón, gritándole que no podía separarme de ellos. Su única respuesta llegó a las 10 de la mañana, no de su número, sino del correo de un estudio de abogados. «Señora Elena, representamos al señor Carlos en el proceso de divorcio y custodia. Se ha solicitado una orden de restricción temporal basada en el bienestar emocional de los menores tras el incidente público de anoche. Cualquier comunicación deberá ser a través de esta vía». Sentí que me faltaba el aire. Corrí a casa de mis padres, convencida de que mi madre, a pesar de su enojo, no me dejaría sola. Al llegar, mi padre estaba regando las plantas del jardín. Cuando me vio bajar del coche, dejó la manguera y me miró con una tristeza que me dolió más que un grito. «No entres, Elena», dijo con voz ronca. «Tu madre no quiere verte, está destrozada. Dice que no reconoce a la mujer que crió». «Papá, soy yo. Cometí un error, lo sé, pero Carlos me está quitando a mis hijos. Dile que me ayude». «No fue un error, Elena», me interrumpió él, acercándose a la reja. «Un error es olvidar un compromiso o equivocarse en una decisión de trabajo. Lo tuyo fue una elección consciente, día tras día, durante meses. Miraste a Carlos a la cara mientras planeabas tus encuentros. Miraste a tus hijos y les mentiste. No nos pidas que seamos cómplices de tu victimismo ahora que la fantasía se acabó». Regresé al coche, derrotada. Mi propia sangre me cerraba las puertas. Desesperada, busqué a Sofía. Ella era mi última esperanza. Fui a su casa y, tras insistir mucho, me dejó entrar, pero no me ofreció café ni me dio un abrazo. «Tienes que entender algo, Elena», me dijo Sofía, cruzada de brazos. «Carlos no es un monstruo por alejarte. Él está protegiendo lo que queda de la estabilidad de Bruno y mía». ¿Sabes lo que Bruno le preguntó a Carlos anoche? Le preguntó si todo lo que habías hecho por ellos también era mentira. Si los besos de las buenas noches eran falsos mientras pensabas en ese tipo. «Eso no es justo», grité, rompiendo en llanto. «Los amo más que a nada.
pues no lo parece. El amor no es un sentimiento que se siente, es algo que se hace, y tú decidiste dejar de hacerlo. Ahora Carlos tiene el apoyo de todos. Tus hermanos están con él, tus padres están con él. Has logrado algo casi imposible, que todos se pongan de acuerdo en que tú eres el peligro. Pasé los siguientes días en un estado de letargo. Intenté buscar a Javier una vez más, pero me bloqueó de todas las redes sociales y su asistente en el estudio de arquitectura me informó que el señor no recibiría a personas ajenas a los proyectos en curso. El gran amor que me devolvía la vida resultó ser un cobarde que temía por su reputación profesional. La soledad era un espejo cruel. Sin el ruido de la logística doméstica y sin la adrenalina de los hoteles, me quedé cara a cara conmigo misma. Descubrí que no odiaba mi vida con Carlos, odiaba mi propia incapacidad para comunicarme, mi pereza emocional para trabajar en mi matrimonio y mi arrogancia al creer que merecía una emoción constante sin pagar el precio del compromiso. El viernes recibí un mensaje de texto de un número desconocido. Era Bruno. Papá me dejó enviarte esto porque no dejo de llorar. Mamá, ¿por qué no nos querías lo suficiente para decir la verdad? Mía pregunta por ti y no sabemos qué decirle. No vengas a buscarnos al colegio. Papá dice que nos hace daño. Adiós. Ese adiós de mi hijo de 10 años fue la verdadera sentencia. No fue el abogado, ni el juez, ni el desprecio de mi padre. Fue el sonido del corazón de mi hijo cerrándose para siempre. Me desplomé en el suelo del hotel, abrazada a mi teléfono, dándome cuenta de que el incendio que yo misma había provocado para sentirme viva, había dejado solo cenizas de lo que más amaba. Había ganado la libertad que tanto reclamaba, pero ahora que la tenía, descubrí que la libertad sin nadie a quien amar es solo otra palabra para referirse al exilio. Hay una frialdad deshumanizante en las oficinas de los abogados de familia. El aire acondicionado siempre parece estar demasiado alto y el olor a papel nuevo se siente como el aroma de un funeral administrativo. Mi abogado, un hombre de mirada cansada llamado Estrada, me entregó el grueso expediente de la contraparte. Carlos no solo quería el divorcio, quería la custodia total y un régimen de visitas estrictamente supervisado. Elena, tengo que ser honesto contigo, dijo Estrada, ajustándose las gafas. La infidelidad, por sí sola, no suele ser motivo para quitar la custodia. Pero Carlos tiene registros que van mucho más allá de una traición conyugal. Tiene pruebas de negligencia. ¿Negligencia? Repetí, sintiendo un nudo en el estómago. Yo jamás descuidé a mis hijos. Estrada suspiró y abrió el sobre. Sacó una serie de capturas de pantalla de la aplicación de seguridad del colegio de Bruno y registros del GPS de mi camioneta. El 14 de septiembre, dejaste a Mía en el coche durante 40 minutos frente al departamento de este hombre mientras subías por un momento. Los vecinos del edificio tomaron fotos de la niña llorando en su silla de seguridad. El 22 de octubre, olvidaste recoger a Bruno del entrenamiento de fútbol. El niño se quedó solo en la calle hasta que el entrenador llamó a Carlos porque tú no contestabas el teléfono. Estabas en un hotel boutique en ese momento, Elena. Hay registros de entrada que coinciden minuto a minuto. Escuchar los datos fríos fue como recibir golpes físicos. En mi delirio de pasión, yo me había convencido de que era una malabarista experta, que podía mantener mi aventura en un compartimento estanco sin que afectara a mis hijos. Pero la realidad era que había estado jugando con sus vidas. Había dejado a mi hija de 2 años sola en un vehículo para tener un encuentro sexual. Había dejado a mi hijo de 10 años vulnerable en una acera porque el tiempo con Javier se me había escapado de las manos. Si vamos a juicio, Carlos va a usar esto para declararte una madre no apta, por poner en riesgo la integridad física de los menores, continuó Estrada. Su abogado es implacable. Están pidiendo que tus visitas sean en un centro de convivencia familiar, bajo la vigilancia de un trabajador social. Eso es humillante, grité. Soy su madre. Para el juez, ahora eres una desconocida que priorizó un deseo personal sobre la seguridad básica de sus hijos. Carlos tiene el testimonio de tu propia madre, Elena. Ella declaró que en los últimos 6 meses tú estabas ausente y errática. Salí de la oficina sintiendo que el mundo se encogía. Intenté buscar a Carlos, no para pelear, sino para suplicar. Lo esperé fuera de su oficina, escondida en mi coche como si fuera una criminal. Cuando salió, se veía diferente. Tenía una determinación en los hombros que nunca le había visto. Se veía más joven, o quizás simplemente más liberado del peso de intentar salvar algo que ya estaba muerto. Carlos. Bajé del coche y corrí hacia él antes de que subiera al suyo. Él se detuvo. No hubo odio en su mirada, solo un cansancio infinito. No deberías estar aquí, Elena. Mis abogados te enviaron la notificación. Carlos, por favor, las visitas supervisadas no. No me hagas eso. Bruno me va a odiar si me ve en un centro con guardias. Déjame verlos en el parque, solo 1 hora. ¿En el parque? Carlos soltó una risa amarga. ¿Como el día que dejaste a Bruno esperando en el parque mientras tú estabas con ese tipo? No, Elena. Ya no confío en tu criterio. No confío en que no vayas a distraerte con un mensaje y dejes que Mía se cruce la calle. Fue solo un par de veces, exclamé, desesperada. Una sola vez es suficiente para que algo terrible pase, rugió él, perdiendo por fin la calma.
Lo que más me duele no es que me pusieras los cuernos, Elena. Lo que me desgarra es darme cuenta de que yo estaba trabajando 12 horas al día para que a ustedes no les faltara nada, mientras tú usabas ese tiempo para apostar la seguridad de nuestros hijos a cambio de un orgasmo con un extraño. No eres la mujer de la que me enamoré. Esa mujer murió hace mucho tiempo. Carlos se subió a su coche y se fue, dejándome allí, en medio del estacionamiento, bajo el sol abrasador. Esa noche, el silencio de mi habitación de hotel fue interrumpido por una llamada. Era mi hermano menor, el que siempre había sido mi aliado. Elena, solo te llamo para decirte que Bruno tuvo una crisis hoy en la escuela. Se peleó con un compañero que dijo algo sobre la mamá que se fue con otro. El niño está destrozado, tiene ataques de ira. Carlos está buscándole un terapeuta. Si de verdad los quieres, Elena, deja de pelear el divorcio de forma tan agresiva. Cada vez que tu abogado impugna algo, Carlos tiene que presentar más pruebas y esas pruebas terminan filtrándose. Estás matando a Bruno con esta guerra. Colgué el teléfono. Miré los documentos legales que Estrada me había dado para firmar. En ellos, yo podía elegir pelear por una custodia compartida que probablemente perdería tras un juicio público y vergonzoso que expondría cada uno de mis pecados ante los ojos de mis hijos, o aceptar la derrota, admitir mi culpa y retirarme a las sombras para permitir que Carlos sanara las heridas que yo causé. Me miré en el espejo del baño. La Elena mujer que Javier tanto elogiaba ya no existía. Solo quedaba una mujer que había quemado su hogar para ver la luz de las llamas, y que ahora se daba cuenta de que en las cenizas no se puede vivir. Tomé una pluma. Mis manos temblaban tanto que casi no podía sostenerla. Firmé los documentos aceptando la custodia total para Carlos y el régimen de visitas supervisadas. Fue el acto más doloroso de mi vida, pero también el primero en mucho tiempo que no era egoísta. Si no podía ser la madre que ellos merecían, al menos sería la madre que dejara de hacerles daño. Sin embargo, el destino tenía un último golpe preparado. Al día siguiente, mientras caminaba por el centro para intentar distraerme, vi a Javier. Estaba en una terraza, riendo, sosteniendo la mano de una mujer mucho más joven. Se veía feliz. Se veía como si yo nunca hubiera existido. El hombre por el que yo había sacrificado el respeto de mis padres, la estabilidad de mis hijos y mi propio hogar, me había reemplazado con la misma facilidad con la que se cambia un modelo de coche. Sentí una náusea violenta. Había vendido mi alma al diablo y el diablo ni siquiera se acordaba de mi nombre. Actualización: han pasado 2 años desde que el mundo que construí se desmoronó en aquella cena de aniversario. 2 años en los que he tenido que aprender a conjugar el verbo ser en pasado. Ya no soy la esposa de Carlos, ya no soy la dueña de la casa de la calle Roble, y por mucho tiempo, dejé de ser mamá para convertirme en la visita de los sábados. Mi vida ahora es pequeña. Vivo en un apartamento de una sola habitación, decorado con lo poco que pude rescatar y mucho de lo que he tenido que comprar con mi nuevo sueldo como asistente en una firma de diseño de interiores de bajo perfil. Javier, por supuesto, es un fantasma borroso en mi memoria. Supe que se casó con aquella chica joven y que se mudó de ciudad. A veces, en mis noches más oscuras, me pregunto si ella sabe que está durmiendo sobre los escombros de una familia. Las visitas supervisadas fueron mi purgatorio. Durante 18 meses, tuve que ver a mis hijos en una sala con paredes de colores chillones, bajo la mirada atenta de una trabajadora social que anotaba cada una de mis palabras en un cuaderno. Al principio, Mía lloraba porque no entendía por qué no podía irse conmigo. Bruno, en cambio, se sentaba a una distancia prudencial, respondiendo con monosílabos, mirándome como si yo fuera una extraña que conocía todos sus secretos pero con la que ya no compartía nada. Finalmente, hace 3 meses, el juez dictó que podía verlos en un parque, sin vigilancia externa, durante 4 horas cada 15 días. Hoy es uno de esos sábados. Estoy sentada en una banca, viendo a Mía correr tras unas burbujas. Tiene 4 años ahora y su risa sigue siendo el único sonido que me reconcilia con el mundo. Carlos está a unos metros, apoyado en su coche. No hablamos, salvo para coordinar horarios. Me mira con una cortesía distante que duele más que su odio. El odio al menos es una emoción intensa, la cortesía es solo la prueba de que ya no ocupo ningún espacio en su corazón. Bruno, que ya tiene 12 años y es casi tan alto como yo, se acerca y se sienta a mi lado en la banca. No trae juguetes, trae un libro de historia. Se queda en silencio, mirando hacia el horizonte donde el sol empieza a caer. ¿Cómo va la escuela, Bruno?, pregunto, con el miedo constante de decir algo que lo aleje. Bien, saqué un 10 en el proyecto de geografía, responde sin mirarme. Me alegra mucho. Siempre fuiste muy dedicado. Hubo un silencio largo, interrumpido solo por los gritos de otros niños. Entonces, Bruno cerró su libro y me miró. Sus ojos ya no tienen la tristeza de aquel niño de 10 años, tienen la claridad de un joven que ha tenido que procesar verdades de adultos demasiado pronto. Mamá, tengo que preguntarte algo. Papá no sabe que te voy a decir esto. Mi corazón se detuvo. Dime, hijo, lo que quieras. ¿Valió la pena?, soltó, con una voz desprovista de drama, casi clínica.
Él era tan especial como para que valiera la pena que Mía no se acuerde de cómo era desayunar todos juntos. ¿Valió la pena que papá estuviera meses sin dormir y que yo tuviera que aprender a mentirle a mis amigos sobre por qué ya no vivías con nosotros? Sentí que el aire se escapaba de mis pulmones. Podría haber mentido. Podría haberme justificado hablando de mi soledad, de la falta de atención de Carlos, de mi búsqueda de identidad. Pero miré a mi hijo y comprendí que le debía, al menos, la verdad final. No, Bruno, respondí, y las lágrimas empezaron a correr sin que pudiera detenerlas. No valió la pena. Nada en este mundo vale el dolor que vi en tus ojos aquella noche. Creí que estaba buscando algo que me faltaba, pero lo que encontré fue solo un espejo que me mostró lo egoísta que podía llegar a ser. Lo perdí todo por un espejismo. Bruno asintió lentamente. No me abrazó, pero tampoco se alejó. Papá dice que tenemos que perdonarte para poder seguir adelante, dijo él, poniéndose de pie. Y yo te perdono, mamá, pero ya no es lo mismo. A veces te miro y trato de encontrar a la mamá que me leía cuentos, y a veces la veo, pero luego me acuerdo de las fotos y de las mentiras, y es como si fueras dos personas distintas. Lo entiendo, Bruno. Y voy a pasar el resto de mi vida intentando que esas dos personas vuelvan a ser una sola para ti. Carlos tocó el claxon suavemente. La hora se había terminado. Mía corrió hacia mí y me dio un abrazo rápido, lleno de chocolate y alegría infantil. Bruno me dio un beso en la mejilla, un contacto fugaz que guardaré como un tesoro hasta la próxima quincena. Los vi subir al coche y alejarse. Me quedé sola en el parque mientras las sombras se alargaban. Ser la villana de la historia tiene un costo que nadie te explica cuando estás en medio de la euforia del engaño. No es solo perder al esposo o la casa, es perder el derecho a ser el héroe en los ojos de tus hijos. Es vivir con la conciencia de que has alterado su concepto del amor y la lealtad para siempre. Hoy, mientras camino hacia mi pequeño apartamento, sé que nunca volveré a tener esa familia perfecta de las fotos. Pero también sé que, por primera vez, estoy viviendo en la verdad. No hay más mensajes ocultos, no hay más hoteles, no hay más máscaras. Solo queda el largo y lento camino de la reconstrucción. A veces, la mayor libertad no es hacer lo que uno quiere, sino aceptar las consecuencias de lo que uno hizo. Y en ese dolor, en esa aceptación, he encontrado una paz amarga que la Elena de antes nunca habría comprendido.